Cada vez los niños van teniendo contacto a menos edad con el mundo digital. En muchos casos, los dispositivos móviles hacen las veces de niñeras para mantenerlos entretenidos por medio de videojuegos y las redes sociales. Pero ¿cuál es el impacto en el desarrollo? ¿Qué tipo de aprendizajes adquieren? ¿Estamos atrapados en el mundo digital? Las adicciones digitales es un tema crucial en la sociedad actual. La dependencia en dispositivos electrónicos, redes sociales, apps, videojuegos, etc., está transformando nuestra conducta y bienestar. La inmersión desmedida en esta telaraña digital conlleva consecuencias de las cuales, en ocasiones, los padres no están conscientes que sus hijos están expuestos. A veces, un día que a lo mejor no jugaba nada importante, no tenía sueño en el día y en la noche madrugada no podía dormir porque pues, sí, mi cuerpo en vez de descansar en la noche hacía sus actividades en la noche y en el día pues lo agarraba de dormir. Siento que se volcó terriblemente a los juegos. Fue para mí pues una fase bien difícil, ¿verdad? Controlar eso en el sentido de que yo trabajaba desde casa. Aunque estaba la pandemia, yo estaba trabajando 10, 12 horas de forma virtual, lo cual yo no podía estar subiendo y bajando a ver qué estaba haciendo, ¿verdad? Es imposible que no les des un teléfono, que no le compres, porque sería mentirte, engañarte vos mismo. En el colegio, mira, a mí en el colegio mi miedo era que se fuera como a desesperar por el teléfono cuando ese es su primer año. Y la verdad es que lo tomó súper bien. ¡Pum! Me mata. Y sigo matando a todos y ¡pum! Un equipo de matar. Fue hasta el 2022 que la Clasificación Internacional de Enfermedades, publicada por la Organización Mundial de la Salud, incluyó el trastorno por videojuegos o juegos digitales, ya sean online o no. Además, incluyó la adicción al Internet, las redes sociales y demás tecnologías. Y la define como un patrón de juego persistente y recurrente que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo durante un periodo mínimo de 1 año. Esta adicción no se define por el número de horas que se juega a los videojuegos al día o a la semana. Se define por las consecuencias y repercusión que tiene en las distintas áreas de funcionamiento de la persona. Entonces pues sí, lo típico, me conectaba con mis amigos y decíamos vamos a despedirlo, jugamos cada modo de juego por última vez, pero por así decirlo, y también cuando ya no, ya habíamos como probado todo, por así decirlo, nos quedamos viendo algún directo de algún creador de contenido. En cuanto, digamos, a las computadoras, empezó a explorarlas, a investigar y se le metió que quería una computadora gamer y pues se la dio a su papá, ¿verdad? Entonces ahí siento que se complicó un poco la cuestión del tiempo en el sentido de que pasaba horas y horas en esa computadora. Llegó un momento que entró en un periodo de insomnio, pues su cerebro estaba como tan invadido de la luz de la computadora, los estímulos que tenía a nivel cerebral, que fue bien difícil esa parte. Y yo me dormía y yo no lo podía como controlar porque yo me dormía, estaba cansada, ¿verdad? Entonces él se quedaba. Eso fue lo que yo sentí que sí más me llegó como a cambiar algún aspecto de mi vida, porque generalmente ese juego no es conocido aquí, sino que es conocido en otras regiones, y obviamente el cambio de horario, pues mientras aquí son las 11 de la noche, allá son las 3 de la tarde. Entonces yo me tenía que adaptar porque a mí era lo que me interesaba. Y yo me recuerdo que yo me dormía tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana, a veces a las 6. Y pues sí, obviamente tenía que recuperar energía. Me iba levantando 11 de la mañana, 12, 1, 2, 3 de la tarde.
Generalmente cuando terminaba de jugar era porque estaba enojado porque había perdido o porque ya en serio estaba cansado, tenía mucho sueño. Entonces era o me hartaba del juego, por así decirlo, y no sé, buscaba así hacer otra cosa, o ya directamente a la cama a dormir. Una de las cosas fue que pasaba dormido prácticamente el día se le convirtió en noche y la noche en el día. Eso fue un indicador y físicamente los indicadores fueron ojos rojos, dolores de cabeza intensos y la parte del insomnio. Eso fueron las tres cosas que fueron como bien marcadas para mí, para él pues, y yo que lo logré observar. Entonces recuerdo que estábamos jugando un torneo, no ganamos nada de dinero, pero ganamos puntos, por así decirlo, donde de la nada, pum, me quedo quieto, empiezo a ver la conexión, no tengo wifi. Me habla mi amigo, ¿qué te pasó? ¿Me dejaste solo? Abro la puerta y veo que está el router desconectado. Horrible. ¿Y cómo fue el alto? Quitándole el router del lugar donde yo lo tenía, o sea, ahorita todavía lo tengo ahí, y lo metí en mi cuarto. Se quedaba sin internet. Fue la única solución y alternativa que encontré. Oiga esto, tuvimos que empezar para poderle nivelar el sueño o volverlo a la misma rutina, cambiar ese chip, fue con pastillas para dormir. Fue terrible, fue tan difícil porque él quería pero no podía. O sea, le digo, su sistema nervioso estaba alteradísimo. Y una semana nos llevó más o menos. Que por cierto, mi mami me trajo como unas gomitas para poder dormir. Y eso fue la solución. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental 2022, que revela el riesgo de adicción a los videojuegos en la niñez y la adolescencia, un 38.4% de los adolescentes presenta un nivel moderado a alto de adicción a videojuegos. Además, el 49% de los niños de 3 a 7 años utiliza más de 7 horas el Internet para diferentes actividades, y los niños de 8 a 12 años es del 34%. La Academia Americana de Pediatras ha brindado una lista de síntomas para identificar si un niño o adolescente comienza a presentar señales de adicción al mundo digital. Estos son: está obsesionado con los videojuegos o las redes sociales, se pone triste, irascible o ansioso cuando no se le permite jugar o ingresar a las plataformas. Ya no está interesado en otras actividades que solía disfrutar. Miente sobre la cantidad de tiempo que pasa en las redes sociales o jugando videojuegos. Usa las redes sociales y los videojuegos para aliviar el mal humor. Y desarrollo de un individualismo exagerado. Se volvió demasiado susceptible. La verdad que acuérdese que si no tenemos un sueño confortable, nuestro sistema nervioso está alterado. Entonces eso sí sentía yo en él, era irritabilidad, contestaba, o sea, de mal humor, le cambió hasta la parte emocional, se podría decir, pues, vea. Entonces fue una de las cosas, quitar celular, quitar wifi, que era lo básico, eso fue clave. O sea, llegó un punto que sí me sorprendió, dijo, tengo que controlar un poco más eso porque no me gustaba que a lo mejor yo me perdía de hacer cosas, aunque sea lo más mínimo, no sé, tipo una comida familiar o algo así, porque en serio me sentía muy cansado. Es un hecho que las nuevas generaciones crecen rodeadas de las nuevas tecnologías y parecieran traer la habilidad innata para entenderlas y manipularlas. Cada vez más, los niños se sumergen en el mundo digital a más temprana edad, y esta es una situación a la que los padres deben prestarle atención, debido a las consecuencias que pueda tener en las diferentes áreas de desarrollo en la infancia. No, la verdad es que Alexei tiene a su corta edad, obviamente una relación, ya nació con la tecnología, que te explicaba, es inevitable que yo le quite a él un celular, una Switch, un Nintendo, porque prácticamente creció y su alrededor está lleno de tecnología. Entonces,
él creció y sigue creciendo con tecnología. Mira, sí, siento que es menos tolerante, o sea, es como se enoja por todo. O sea, el carácter, obviamente, yo tengo mi carácter, pero es como, no sé qué, no, que no. Ayúdame. Fíjate que al principio le agarraba de llorar, como, quiero ver Karim, o ponerle, a veces está comiendo y quiere ver YouTube. O sea, sí está bien, pero quiero ver Karim juega, es como, no, mejor veamos, yo qué sé, los Flixis o Blippi, o veamos una película, y es como, no, quiero, entonces no vemos nada y se apaga la tele. Porque siento que también, o sea, sabes, es muy chiquito, o sea, él es muy pequeño. Mira, en cuanto al colegio, no le ha afectado, o sea, gracias a Dios, como, pero sí, cuando él habla, si lo notas, él a veces te narra cosas y te narra cosas del juego. Ponele antier se despertó y me dice, mamá, y yo, ajá, es que soy una llama azul de Fortnite. Y yo, dormite. No, es que fíjate que ya no tengo armas, sino que soy una llama de Fortnite. Y yo, ahorita hay un juego que es de Roblox, por cierto, que se llama Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. Ajá. Entonces el Karim, que es el youtuber que él ve, hizo como el review del juego. ¿Y qué pasaba? Que es el videojuego que sale una cabeza de un baño. Y dice Skibidi Toilet. Ajá. Entonces lo matas cuando echas el agua. Poner. Y dice Skibidi. Ajá. ¿Qué pasó? Que no quería ir al baño. Y yo no, y no quería entrar al baño, Entonces yo no daba por qué no quería entrar al baño. Y un día que me quedé en la casa, lo puse en la tele. Y yo, por eso no quería entrar al baño, porque te da miedo. O ya va, pero me tocó explicarle que era un videojuego, que eso era mentira. O sea, como ese tipo de cosas que al final sí le afectan. La Academia Americana de Pediatría hace algunas recomendaciones para mitigar el riesgo de la aparición de adicciones a los medios digitales. Ponga en práctica un plan para el consumo de los medios. Use herramientas para el consumo mediático para ayudarlo a determinar el tiempo que su niño pasa frente a una pantalla. Tenga presencia mental de cómo su niño usa los dispositivos electrónicos y los videojuegos, así como qué juegos y aplicaciones está bajando. Cerciórese de que entienda que el Internet con frecuencia contiene mensajes ocultos y anuncios. Jugar videojuegos juntos les da un buen ejemplo. No solo le ayuda a ver lo que están haciendo y cómo lo hacen, sino que también ayuda a poner ciertos límites al tiempo que pasan con los videojuegos. Y si usted se fija, hasta en los coches, los niños, los bebés, con programas infantiles en YouTube. O sea, ¿por qué un bebé tan chiquito? Pues hay muchas alternativas como para poder trabajar con los niños, ¿verdad? Empezándole a comprar juegos lúdicos, ¿verdad? Que los entretiene, se lo digo porque yo trabajo con niños y funciona, ¿verdad? Pero el problema es que ahora el padre de familia no tiene tiempo. Y eso es así, no hay tiempo de calidad. Entonces lo más fácil es, como le digo, darle una tablet y darle un celular. Para mí, si usted me pregunta, la clave son los deportes. Eso es una parte, los deportes, ¿verdad? Y si tal vez un padre de familia me puede decir, sí, pero yo no tengo el tiempo de llevarlo, traerlo, ¿y cómo hago? Yo tampoco. Y yo me ayudo de mis amigas, pues, ¿verdad? Que casi que son mi familia, y entre ellas nos comunicamos, y hay unas que no trabajan, y ellas traen a sus hijos, y ahí es donde hacemos como ese equilibrio. Mira, no es que yo sea experta, pero siento que el estar como pendiente de qué es lo que ven, o sea, puede ayudar un montón. Esa app que te digo que para mí ha sido el control parental, no sé si puede con otras aplicaciones, pero por ejemplo con la Switch me ha funcionado perfecto.
tratar de distraerlos. Primer punto, no apoyarse de dispositivos. Primer punto, que no sea eso como la base, 1. Y 2, el poco tiempo de calidad que le ofrezca, interactuar con su hijo, compartir, bajar a un parque, llevárselo a comer un sorbete, disfrutar otro tipo de actividades que no sea concentrado en dispositivos. Yo quisiera estudiar leyes para ser abogado. Quisiera ejercer en otro país, honestamente. Y pues sí, o sea, crear mi vida normal, porque todo estuvo en el punto que yo entendí que muy difícilmente podía llegar a vivir completamente de jugar juegos, sin, por así decirlo, solo jugar, o sea, decir, jugar, ganar así. Era muy difícil, tuve que aceptar eso y crear una vida normal, por así decirlo. La Academia Americana de Pediatría también aconseja que, si bien es cierto, es imposible no perder de vista todo lo que hacen, en la medida de lo posible, trate de mantener la actividad en un lugar donde todos puedan ver y cerciore de que los medios de comunicación, incluyendo los videojuegos, no están desplazando a otras actividades como las tareas escolares, el ejercicio o el sueño. A continuación, el editorial. Nuestra sociedad es violenta, a tal grado que ha optado sin pudor por la violencia como el camino privilegiado para resolver los problemas. Es violenta de múltiples formas que afectan a toda la sociedad y a su sano desarrollo. Los hechos violentos ocurren entre nosotros todos los días. Riñas que acaban en golpes y con heridos graves, policías que se quitan la vida, hombres que asesinan a sus parejas, personas transgénero asesinadas, mujeres que son agredidas o violadas, niñas y niños abusados. Pero además de esta violencia evidente, hay otras formas de violencia mucho más sutiles, menos perceptibles. Es cuando se degrada o ridiculiza o se hace sentir inferior a otra persona, cuando se la humilla. Y se humilla a un individuo o a un grupo cuando se le niega o menoscaba su dignidad. La sociedad salvadoreña es experta en esa materia y por ello se enseña a la niñez a no dejarse, a devolver los golpes, ya sean estos físicos o verbales. Y así vamos reproduciendo la violencia. Por lo usual, quien ha sido humillado en algún momento de su vida tenderá a cobrar esa factura ejerciendo violencia en otros, repitiendo en personas más débiles o vulnerables lo que ha sufrido. Gracias al crecimiento de la conciencia en la necesidad de trabajar por la erradicación de la violencia, El Salvador cuenta con leyes que protegen a las personas vulnerables, especialmente a las mujeres, a la niñez, a la población discapacitada y a los adultos mayores. Sin embargo, aunque necesarias, estas normativas no son suficientes para enfrentar la problemática de la violencia en una sociedad como la nuestra. La ley no cambia las conductas, solo las penaliza cuando llegan a ser conocidas por el Estado a través de una denuncia. Y el temor a ser castigado rara vez es un factor limitante en el ejercicio de la violencia. El Salvador y muchos otros países pueden dar fe de ello. A pesar de la severidad de sus leyes, no han logrado disminuir los niveles de violencia porque ésta está enraizada en su cultura. La erradicación de la violencia requiere de un cambio cultural, al cual solo se llega a través de una multitud de acciones constantes y prolongadas en el tiempo que logren transformar hábitos, comportamientos y mentalidades. Por ello, que debemos emprender un trabajo de educación a nivel nacional, que comienza en las familias, que continúa en las escuelas, las iglesias, las comunidades, los lugares de trabajo, la política y todos aquellos espacios de socialización. Y por otro lado, debemos tomarnos en serio la necesidad de trabajar por construir una cultura de paz. Estas son tareas de todos los días y de todos.
promover y mantener un respeto profundo a la dignidad de toda persona, pues el respeto y la dignidad son las únicas puertas de entrada a una sociedad en verdad justa, pacífica e inclusiva. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a tocar un tema que, bueno, si no lo es ya, pienso de que en poco tiempo se va a volver emblemático para los luchadores medioambientales, y es específicamente de las capturas sucedidas de los activistas en Santa Marta, Cabañas. Para eso tenemos a Denis Muñoz, quien es el representante legal de estas personas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y aquí estoy a la orden para cualquier pregunta. Bueno, abogado, si nos puede brevemente poner en contexto de qué se trata este caso para la audiencia que, bueno, no tiene conocimiento. Bueno, hay que partir en el contexto de que este caso tiene reserva total. Casi es un juicio secreto, irónicamente, porque, y creo que es el hito o el punto de partida en este caso, porque usualmente estamos en presencia de casos que deben de ser de dominio público, para transparencia y el derecho a la verdad de la ciudadanía en estos casos. Sin embargo, vale mencionar que las personas que yo represento, que son defensores del medio ambiente, del caso de Santa Marta, se les está imputando, atribuyendo delitos de crimen de guerra y lesa humanidad. Esto porque han aplicado la derogatoria de la ley de amnistía, que había extinguido la persecución o la acción penal en contra de todas aquellas personas que pudieron eventualmente haber cometido algún delito en el conflicto armado. Estamos hablando de 1980 a 1992, que datan los acuerdos de paz, el 16 de enero. El plazo de instrucción o de investigación que dio oportunamente en el mes de febrero el juzgado de primera instancia de Sensuntepeque, Cabañas, fue de 6 meses. Este ya venció el 2 de agosto de este año, es decir, hace pocos días. Sin embargo, la contraparte, la Fiscalía, ha solicitado una ampliación del plazo porque necesitan recabar más pruebas, seguir investigando. Eso implica que vamos para el 2 de febrero del año 2024. Mientras tanto, mis representados están siendo sometidos a torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos en un sistema penitenciario con hacinamiento carcelario por demás probado y acreditado de dominio público, incluso por organismos de derechos humanos como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. Pero a lo que quiero llegar es que mientras tanto se desarrolla el proceso sin pruebas y que, por cierto, esa ampliación de prueba denota, a la ampliación del plazo de investigación, denota justamente la debilidad del caso y de los vacíos que existen inmersos dentro del proceso penal seguido en contra de mis representados. Abogado, ¿ya pudo hablar con ellos? ¿Ya los pudo ver? Excelente pregunta, y de hecho de eso sí puedo hablar abiertamente. Ocurre que con mis representados tuve contacto hasta el 7 de marzo de este año. Es decir, a partir de esa fecha no he podido hablar con ellos, no teniendo comunicación y un trato directo para entrevistarme, y no es para menos, para poder justamente preparar su defensa técnica a la que cualquier persona o ciudadano del mundo tiene el derecho humano y el derecho fundamental. De esto da cuenta no solo la Constitución,
de El Salvador, el Código Procesal Penal, sino también tratados internacionales, como el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde establece las garantías fundamentales garantías legales de cada persona que es procesada en el continente americano. Y entonces resulta de que constante y flagrantemente se puede palpar, es tangible esa vulneración a ese derecho fundamental. Yo le digo, como defensor particular, me parece muy frustrante el tema de que no pueda acceder a una entrevista con ellos porque es indispensable poder preparar su defensa y a pesar de eso yo he solicitado a diversos juzgados de vigilancia de los departamentos donde se encuentran privados de libertad, en las cárceles donde están hacinados, y resulta de que se me ha negado constantemente, así como también a la misma Dirección General de Centros Penales he solicitado en 3 oportunidades entrevistarme con ellos para tocar temas muy propios de la defensa y del caso particular, y se me ha negado. ¿Cuál es decir, la justificación? No ha existido ninguna respuesta. Hay una omisión al respecto. Y por último, los familiares han hecho una 4ª solicitud de poder verlos, pues, porque pues sí, a esta altura, primero no sabemos cómo se encuentran de salud. Hay gente con enfermedades crónicas, degenerativas, severas, como diabetes, hipertensión arterial, entre otras, y no sabemos ni siquiera si se encuentran vivos y si lo están, en qué condiciones se encuentran. Nosotros hemos ofertado incluso evaluaciones médicas por médicos privados, especialistas, pues, como internistas, nefrólogos, etc. Sin embargo, no ha habido eco al respecto. Entonces, o respuesta, que por cierto, conforme al artículo 18 de la Constitución, es un derecho fundamental que usted pueda pedir y que en consecuencia se le responda o se le conteste lo que usted está pidiendo a nivel de la institución. Sin embargo, esto también denota no solo la vulneración a derechos humanos a nivel procesal, sino también, en mi opinión, la debilidad que existe hoy en día en el debido proceso para el abordaje de un caso, ya no solo general, sino también de defensores de derechos humanos, en este caso de defensores del medio ambiente, por estar en contra de la minería metálica. ¿Qué otras irregularidades en el proceso usted podría señalar? Hay muchas contradicciones que se revelan leyendo incluso el mismo requerimiento, leyendo incluso prueba que la misma contraparte se refuta por sí misma, se contradice en informes determinados y en versiones que se dan. Vale mencionar que ni siquiera hay prueba científica que les atribuya a ellos un homicidio, o debo decir, conforme al código derogado, porque todo esto están siendo procesados con el código que tuvo vigencia de 1974 hasta 1998. Entonces, denota eso muchos vacíos y debilidades del caso. Considero que no puede acreditarse hoy en día ninguno de los 3 delitos que se les ha atribuido a ellos, como son tanto asesinato, privación de libertad y asociaciones ilícitas, que sí ya estaba tipificado, regulado en el Código Penal anterior. Pero solo un elemento interesante, en mi opinión, que sí puedo mencionarle, diría yo, cuando ellos son capturados, aquel 11 de enero de este año 2023, fíjense que hay una cuestión interesante y bueno, debería de surgir una reflexión por parte de la ciudadanía. A ellos se les incautan, a las personas detenidas, se les incautan tanto sus teléfonos celulares como sus computadoras por delitos perseguidos de hechos ocurridos allá en la década de los 80. Entonces, es obvio, no hace falta ser un genio para poder inferir, reflexionar sobre que esos objetos no existían en aquel momento. O sea, no pueden existir evidencias de un hecho acaecido, ocurrido en 1980 y tantos. Entonces, a mí me llama la atención eso, tal pareciera que sería una persecución actual. Entonces, porque usted no tenía un celular y mucho menos su computadora hace 33 años. Y al final, yo advierto 3 juicios en este caso. Un juicio jurídico que es el que me atañe a mí, obviamente, como defensor particular, lego en derecho,
Pero también se advierte, en mi opinión, un juicio político, tal pareciera, porque hay otras motivaciones que se dejan ver dentro del caso en particular. Yo solo pregunto a la ciudadanía, ¿acaso hay gente que incluso aparece en documentales que forma parte de la institucionalidad de este país ahora, que son funcionarios públicos, quiero decir, y están siendo perseguidos por estos delitos? Al menos por asociaciones ilícitas. Pregunto yo, ¿no les llama la atención eso, ciudadanía? Y por otro lado, también creo que sí existe un juicio en menor intensidad, pero lo hay, un juicio mediático, un juicio paralelo mediático, porque se quiere hacer ver como que son responsables de unas conductas que están diluidas totalmente y que no se podrán acreditar, al menos jurídicamente, porque al final están sometidos a un proceso penal y entonces sobre la base de este es que se deberían de acreditar los hechos con los elementos probatorios, pero no es el caso. Quisiera saber también cuál fue la justificación para pedir este carácter de reserva total del caso, si existe alguna. Fíjense que esa es una buena pregunta, porque lo usual es que es para proteger a las víctimas, como en los casos de violencia sexual, por ejemplo. Cuando existe reserva total, como los delitos de violación, acoso sexual, agresiones sexuales. Pero en este caso, el gran argumento para solicitar esa reserva total, y se dio por aludido y por cierto, o sea, dando lugar a tal petición, fue que las personas de Santa Marta eran peligrosas por el momento cuando fueron capturadas, solo porque estaban pidiendo las justificaciones como comunidad organizada para ver si era atendible o no el tema de la captura. Hay algo bien interesante, y es que a esta comunidad sí habían llegado personas a investigar del Estado, pero era porque supuestamente iban a investigar otras masacres en contra de la comunidad de Santa Marta. Pero pues aquí tal pareciera que el tiro salió por la culata, en el sentido que las personas que estaban siendo como víctimas y iban a colaborar en masacres dentro de la comunidad son las capturadas. Entonces, es irónico, no es un juego de palabras en realidad el que estoy mencionando, es que solo la realidad que se desnuda a la luz de lo que ocurrió. Entonces, a raíz de ese hecho aislado, es que se decretó la reserva. Sin embargo, usted puede ver casos de justicia transicional, de justicia de derecho internacional público, por ejemplo, en Chechenia, en los Balcanes, en el conflicto que hubo entre los Hutu y los Tutsi, nada más público que los juicios y los casos que se realizaron y también las sanciones, si se probaron aquellos hechos, y de eso da cuenta incluso en una infinidad de documentales que hasta yo los he visto, están al alcance de cualquiera. Entonces lo que le quiero decir es que al final para mí no se justifica el tema de la reserva porque algo se oculta dentro del juicio, como que fuera un juicio secreto. Entonces, pero la comunidad no le está haciendo daño a nadie, al contrario, lo que están haciendo es esto que estoy haciendo yo con usted, el tema de ejercer la libertad de expresión, ¿sí? Y también la libertad también de recibir esa información como tal. Eso ya está regulado en la Constitución y en sentencias de la Sala de lo Constitucional en configuraciones anteriores, por supuesto. Bueno, para finalizar, ¿cuáles son los siguientes pasos que ustedes van a tomar o está congelado por el momento el caso? Bueno, hablando ya más de la coyuntura y no de cómo inició el caso y tiene que ver con su pregunta, resulta que estamos esperando el señalamiento de una nueva audiencia de revisión de medidas porque aquel 8 de febrero de este año se nos ha denegado la libertad en una audiencia de revisión de medidas sustitutivas de detención provisional por parte del juzgado de primera instancia de Sensuntepeque Cabañas, y ante eso su servidor apeló y la Cámara 3 meses más tarde ha confirmado la detención para ellos. Sin embargo, no me quedé de brazos cruzados y he solicitado una nueva
petición, una nueva revisión de medidas, y que por cierto, el mismo juzgado de primera instancia me ha resuelto que fue repetitiva, cuando habían mediado 5 meses de una petición con la otra. Y además no es ni siquiera legal. Y esos fueron los argumentos, y la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, Cuscatlán, ha resuelto que sí se debe de llevar a cabo la audiencia, la cual estoy esperando ahora mismo, pero una vez lleguen los informes de salud del Instituto de Medicina Legal. Entonces eso es lo que estamos esperando, y esperamos que funcione, por supuesto, en ese sentido, para conocer el estado de salud de ellos. Vale mencionar que habría que ver si son fiables, si son confiables estos informes, porque los que poco que han hecho, pues solo dicen que hemodinámicamente se encuentran bien orientados. Sin embargo, ¿no le parece que en un centro penal de máxima seguridad una persona con diabetes esté bien de salud? Yo no estoy diciendo que deben de estar en un hotel 5 estrellas. Lo que quiero decir es, incluso todas las personas privadas de libertad, pero habría que ver cuál es el diagnóstico médico y el pronóstico que esperado, porque al final, si ellos están mal de salud y si fallecen dentro del sistema penitenciario y no alcanzan el juicio al cual están siendo sometidos, la responsabilidad va a ser del Estado, únicamente. Aquí no hay donde perderse. Y obviamente deberá también de verificarse la responsabilidad penal, porque de toda la persona privada de libertad, la tutela de sus derechos es el Estado, porque es el que administra las cárceles dentro de la administración, valga la redundancia. Entonces, lo que quiero decir es que estamos esperando eso, vamos a hacer otra solicitud, estamos presentando prueba testimonial también, para robustecer, por supuesto, las pruebas de descargo a favor de ellos, y pues bueno, viendo el desfile de pruebas que no los incrimina a ellos, por supuesto, solicitadas por la contraparte. Bueno, abogado, vamos a seguir pendiente del tema y bueno, le agradecemos mucho por su tiempo. No, a la orden, un gusto, y les invito a que estén pendientes de este caso que denota mucha injusticia por parte de la Administración de Justicia de El Salvador, y que lo que menos tiene es una pronta y cumplida justicia. Bueno, amigas y amigos, esperamos que la información brindada aquí haya sido de ayuda para ustedes, para mantenerse informados sobre lo que está pasando en nuestro país y específicamente en este caso, ¿no? Siga con más de Miradas. En Miradas, damos paso a la sección musical. Como un ciclón, sí, como un ciclón, como un ciclón. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer, su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción, conmoción? No podían entender
ya la equidad, hay que exigirla ya. No me digas lo que me debe tocar, que estoy viva y no quiero callar más. No me digas lo que me debe tocar, que estoy viva y no quiero callar más. Callar más. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer. Su cerebro les creaba una gran contradicción. Sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción? Conmoción. No podían entender porque nunca podían ver que ella no era solo ella, era su madre, su hija, su hermana, su abuela. Su renacer. Ese gran estruendo lo causaba su mujer, tu mujer. Ese gran estruendo lo causaba su mujer, tu mujer. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. 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 Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y Ay, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela. Yo me he perdido en el monte, abuela. Yo me he perdido en el monte, abuela. Yo me he perdido en el monte, ya no sé cómo llegar. Yo me he perdido en el monte, ya no sé cómo llegar. Ay, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela. Yo sé cómo quitarme esta sed, abuela. Vos me enseñaste a quitarme la sed, abuela, abuela. Vos me enseñaste a llamar a la lluvia, abuela, abuela. Vos me enseñaste que la ruda es buena, abuela, abuela. Y ya no me reconozco.
¿De quién son estos dos ojos? Ya no me reconozco. ¿De quién son estos dos ojos? Pero me acuerdo de vos, abuela. Y en tu memoria me vuelvo a encontrar. Pero me acuerdo de vos, abuela. Y en mi memoria me vuelvo a encontrar. Ya van llegando los gatos a volar, la luna no ha salido y yo ya empecé a sangrar. Y tu amor sabia mujer me acompaña al caminar. Y tu amor sabia mujer me acompaña al caminar. Yo sé que somos muchas abuelas, sé que todas caminamos juntas, abuela, abuela. Ay, 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 abuela, abuela. Representantes del Colegio Médico se hicieron presentes a las instalaciones del Ministerio de Salud para entregar al ministro Francisco Alaví una solicitud de diálogo para resolver los problemas de los médicos graduados y de los estudiantes de medicina que recientemente fueron suspendidos por apoyar en una conferencia de prensa a las doctoras que fueron sancionadas después de la estampida en el Estadio Cuscatlán. El problema es desde que dejaron sin plaza, digamos, a las residentes y a los internos, esto desequilibra todo el sistema. Así que lo que pretendemos es buscar el equilibrio sano para terminar este problema lo más pronto posible. Y por eso pedimos una reunión donde esté el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y Simetris, que es el Sindicato de Médicos Trabajadores del IS. El Colegio Médico señala que a los estudiantes de medicina se les está vulnerando el derecho a recibir su formación y corren el peligro de no poder terminar con sus carreras. Tienen el derecho al aprendizaje y se les ha vulnerado. Por el otro lado, el servicio que dan dentro de los hospitales se ve afectado. Para eso jalan de un hospital y traen a otros por ahí, pero eso es un remiendo realmente, no resuelve el problema. Fíjese que el total lo manejan de distintos modos y entonces unos dicen 32, otros dicen 47. Realmente lo importante no es el número en cuanto a números, sino el hecho que se está produciendo. Siguen suspendidos y preocupados porque se les está bloqueando su aprendizaje, ¿verdad? Y con esto les bloquea los años que tienen que cumplir para poderse graduar. Asimismo, señalaron otras situaciones que el personal médico tiene que enfrentar en los hospitales nacionales.
Ahí en algunos hospitales les deben también nocturnidades, bonos, etcétera, y otros retraso de salarios. El Colegio Médico espera que con esta mesa de diálogo se puedan disminuir y superar las diferencias que se tienen en los centros de atención de salud de todos los niveles y esperan que el diálogo sea de beneficio para el sistema de salud y que la solicitud tenga una pronta respuesta. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. La inteligencia artificial ahora en todos los ámbitos va a ser un requisito para cualquier ente que esté generando su labor. Yo creo que ahorita los estudiantes y todo, aquí hay un gran debate de ¿los debemos de dejar usarlo esto en la universidad o no?